raíces de tu fe? ¿Quieres conocer tus verdaderas raíces? Sintonízanos todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Norteña 91.5. Hay una respuesta para cada incógnita que tengas con respecto a la vida y al creador del universo. Él dijo: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Acompáñanos y estudiemos juntos el manual de la vida para aprender y obedecer sus preceptos, estatutos y mandamientos, y así recibir sus beneficios. Acordate, de 17 a 19 horas por FM Norteña, todos los sábados, 91.5. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Mi Melech, Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Aquí comienza la hora de la verdad. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de FM Norteña 94.1 MHz. Bendito sea el nombre de Yahweh. Perdón, 91.5. Aleluya. Adonai Yahweh Sebaot lo bendiga a cada uno de ustedes. Muy pero muy buenas tardes. Shabbat Shalom a toda la audiencia de este programa de la hora de la verdad. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. José Luis Caro quien les habla, de aquí del remanente de Israel de Presidencia Roque Cespeña. Aleluya. Estamos en este programa para poder traerte las Sagradas Escrituras. Lo que el Padre una vez nos encomendó, nos dio, nos reveló, hoy lo estamos transmitiendo. Esta verdad que nos hizo libres, esta verdad que es la M de Yahweh, la verdad de Yahweh. Y sabemos a la luz de las Sagradas Escrituras que cada uno de sus hijos son portadores de la palabra. El Mesías mismo lo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán las Sagradas Escrituras, y por las Sagradas Escrituras, por esta palabra Kadosh, por esta palabra santa, pura, seremos libres. Shabbat Shalom a todo el remanente de Israel, esparcido en todas las naciones. Que Adonai Yahweh Sebaot los bendiga a cada uno de ustedes que portan la señal del Padre. El Shabbat es la señal entre Yahweh y su pueblo, un día de bendición, es un día que tiene que ver, es un memorial de la creación.
Cada Shabbat nosotros, el remanente de Israel, recordamos la obra de la creación, donde el Padre Celestial creó durante 6 días y al 7º día descansó. Esto es un memorial de la creación. Así como una persona tiene un memorial de su nacimiento, tiene una fecha de nacimiento en su DNI, aleluya, así nosotros, el pueblo de Israel, tenemos, aleluya, este memorial de la creación que amamos, que queremos, que apreciamos, aleluya, que le guardamos con todo nuestro ser. Amamos el Shabbat, porque es el día que el Padre lo consagró, lo bendijo. Dice que Él lo separó, lo consagró y lo bendijo al 7º día, que a la misma vez tiene que ver también con el periodo milenial. Jorge Romero, un placer estar haciendo este programa contigo en este sábado 3 de diciembre del calendario greco-romano. Bendito sea el Padre Celestial. Es un día de Shabbat, un día de bendición, un día de prosperidad. Aleluya. Sabemos que este 7º día del calendario de la Torah, día de reposo, en el calendario de la Torah es el día 8 del mes 9. Bendito sea el Padre Celestial, hasta la puesta del sol, donde va a comenzar el primer día de la semana según las Sagradas Escrituras. Según las Sagradas Escrituras. Shabbat Shalom, bendiciones para ti, para tu familia, para tu casa, para tu hogar. Amén, amén. Claro que sí. Shabbat Shalom a toda la audiencia de la 91.5. Bueno, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Una vez más aquí con el programa La Hora de la Verdad, como bien lo decía José Luis en un principio. Y hoy continuamos con la segunda parte de ¿seremos salvos ahora o al final? Es una pregunta que nos hacemos y que nos compete a todos, porque el caminar del creyente, de aquel seguidor del Mesías, aquel que dice ser discípulo del Mesías, el objetivo es la vida eterna. El objetivo es que un día vendrán, y nuestra esperanza es que un día vendrá el Mesías y levantará a los suyos para reinar, para gobernar y juntamente con Él, como dice la Escritura. Y muchas veces nosotros hemos sido mal enseñados. A veces siempre decimos lo mismo. A veces hemos sido mal enseñados, a veces por ignorancia de nuestros enseñadores, a veces con malas intenciones en otros pasajes bíblicos. Por eso esto se llama La Hora de la Verdad, con más de 2 años al aire, aquí por la 91.5, el cual nosotros agradecemos, como siempre, al Padre Celestial por la vida del dueño, director, y que nos acompaña en cada Shabbat, para que este programa salga al aire y pueda ser luz para mucha gente que está en oscuridad, para mucha gente que está en tinieblas, para mucha gente porque el ser buena persona no alcanza, el tener buenas intenciones tampoco alcanza. Yo sé que hay líderes, pastores evangélicos con muy buena intención, con ganas de traer mensaje para las ovejas, mensaje de salvación para las ovejas, pero con las intenciones no alcanza. Nosotros tenemos que capacitarnos. El Espíritu de Santidad nos capacitará. ¿De qué manera? Obedeciendo las leyes y viviendo en santidad. Entonces, el Espíritu de Santidad nos es dado a todos los que obedecemos. La Escritura dice, el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 32. A partir de esa base, el Espíritu de Santidad nos guiará a toda verdad, dice la Escritura. Y hoy un tema que nos, bien como decíamos al principio, nos compete a todos. Lo que tiene que ver con esto, la salvación, ¿es ahora o al final? Porque muchas veces nos han enseñado que nosotros aceptamos a Cristo y somos salvos. A veces hacemos como hacen las denominaciones, el mundo religioso, una oración de fe y ya está, terminó. A partir de ahí, como bien dicen que la ley está abolida, podemos hacer lo que quiera. Pero a la luz de la Escritura, nosotros no estamos jugando una eternidad. Está en juego nuestra eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Filipenses capítulo 2. Así es. Entonces, cuando Pablo
habla en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8 y 9, dice así: pero Elohim demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Verso 9, así que, ya que nos ha declarado justo mediante su sangre, con mucha más razón, por medio de él, nos salvará de la ira. Nos salvará. Nos salvará. Tiempo futuro. Tiempo futuro. Y esa es la esperanza que se aguarda. Una esperanza de vida, como dice él mismo dice el apóstol Pablo. Entonces, estamos haciendo un repaso porque hoy tenemos, va a estar con nosotros el Padre mediante, el A. Francisco Araque, desde allí de Panamá, con este tema: la salvación, ¿es ahora o después? Estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto en el primer programa, donde el apóstol Pablo, o Saúl, nos dice que solo hemos recibido la justificación y la reconciliación con Yahweh. ¿Por medio de qué? De la muerte del Hijo. Sin embargo, al mismo tiempo dice que seremos salvos por su vida. Y esto está conjugado en tiempo futuro. Seremos. Por lo consiguiente, la muerte de Yahoshua por nuestro pecado no nos salva. Lo que hace que la muerte del Mesías es justificarnos y reconciliarnos con el Padre Todopoderoso Yahweh. ¿Cómo mientras estás hablando, digo, sí, cómo el mundo religioso sí, embolsa, podríamos decirlo, o junta todos estos conceptos y sí, los maneja equivocadamente? Totalmente. Fíjate bien lo que somos salvos por su somos redimidos, justificados por su sangre. Por su sangre. O sea, su sangre no nos salva. Sí, nos salva, sí, nos compró, nos limpió de pecados pasados. De aquí en más, tenemos que caminar en rectitud, caminar en santidad hasta la venida del Mesías. Porque nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Todavía no somos salvos. Fuimos salvos, sí, de aquello que estaba, de ese documento que estaba en contra nuestra. Claro, de que eso sí. Sí. El acta de eso decreto es un proceso, que dice Colosenses. Exactamente. Eso es un proceso que ocupa toda nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que cuando yo acepto al Mesías, me convierto al Mesías. Porque hay un tema ahí también que un día vamos a hablar de la conversión. ¿Qué es conversión? Claro que sí. ¿Qué es conversión? Es un tema muy interesante que muchas veces pasamos por alto. No, usted tiene que creer nomás. O usted tiene que tener fe. ¿Pero creer en qué? ¿Tener fe en qué? ¿Cuál es la base de la fe? ¿Cuál es la base? La base de la fe se fundamenta, como le decía el otro día a unos hermanos, sobre tres pilares importantes. Es creer, es confiar y es obedecer. Porque también el diablo cree. Entonces, prestemos atención a cuando nos dicen somos salvos por fe. Claro que sí. Claro que sí, somos salvos por fe. Pero ¿qué significa fe? Ahora, si yo soy salvo por fe nomás y no obedezco, no tiene sentido. Por eso decimos, ¿cómo manejan estos conceptos? Por ejemplo, sí, lo que estás hablando de fe y de conversión. Fe y conversión. De hecho, estos conceptos que son la base de Monquefá, Pedro, arrepentido y convertido. Dos cosas. Dos conceptos que tenemos que mirar a la luz de las Sagradas Escrituras. Totalmente. Lo que hace el mundo religioso es hacer un paquete. Crea nomás, venga y crea. Haga una oración nomás y usted crea. Sí. La persona puede acercarse. Yo digo, uno puede hacer las campañas que sea, puede predicar y puede hacer, pero mientras predique erróneamente, bien lo dijiste, pueden tener buenas intenciones. Pero eso no alcanza, porque la persona, para que pueda
ser justificada por el Mesías. Sí. Para que la sangre del Mesías pueda redimirlo, Sí. la persona es vital y necesario que la persona entre en teshuvá en hebreo, que es arrepentimiento en español, que es retorno. Retorno, ¿A volverse. dónde? ¿A dónde? Claro, ¿a dónde? ¿Retorno a qué? ¿Retorno a qué? ¿Retorno a qué? Retorno a las sendas antiguas, retorno a los mandamientos, a la Torá de nuestro Padre, a sus fiestas, retorno a la santidad, a la rectitud, a caminar como el Padre quiere. Eso es volverme. Claro, y ahí entramos No es crea nomás. No, por eso, José. Entonces ahí entramos en esto que decimos, la sangre del Mesías nos redimió. ¿De qué? ¿Qué es lo que hizo la sangre del Mesías? La sangre del Mesías nos justifica. ¿Para qué? Para poder presentarnos delante del Padre. La sangre del Mesías limpió a aquellos que han aceptado, por supuesto, ¿no? Y nos ha reconciliado con el Padre. A partir de ahí comienza otra etapa. Eso es lo importante que hay que hablar. Cuando hablamos, dice, bueno, arrepentido y convertido. Bueno, muy bien, pero ¿arrepentirse de qué y convertirse a qué? Si no ame las cosas del mundo, porque hoy escuchaba a los hermanos evangélicos, a la cual yo respeto mucho cuando se trata de lectura. Ahora, a la hora de explicar qué significa no ame las cosas del mundo, porque estamos en el mundo. Es decir, si yo no amo las cosas del mundo, podrías llamar mundo el tener un auto. Eso son cosas del mundo. Podrías llamar cosas del mundo el tener un celular. Exacto. O las redes sociales, cosas del diablo. No. Esos son cosas del mundo, pero eso no significa que nosotros no podamos utilizarlas. Claro, ¿cómo hay, justamente volvemos a esto, cómo se malinterpretan estos conceptos? Exactamente. No armen las cosas del mundo porque es enemistad para con Elohim, para con Yahweh. Claro que es enemistad, pero ¿qué es enemistad? Porque nosotros, a ver, un ejemplo, ¿no? Y lo digo esto con todo el amor hacia estos hermanos y como decíamos en un principio, hay una buena intención de transmitir, porque esto es lo que nos mandó a hacer justamente el Mesías. Claro. Vayan y hagan discípulos, claro, que se arrepientan y se conviertan. Entonces cuando nosotros de pronto lanzamos así el mensaje o una predicación, arrepiéntanse, no amen las cosas del mundo, por ejemplo. Y a ver, ¿cómo tomo eso yo? Claro que sí. Eso yo? ¿Cómo? Ese es un tema. Ese es un tema. A ver, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de arrepentimiento, sí, de volver, de hacer el retorno, el regreso, sí, y siempre ponemos de ilustración de lo que es el hijo pródigo, de que él retornó a su lugar de origen, retornó, claro, a la casa de su padre. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo de cómo retornar, de cómo volverse. Nosotros aquí en la hora de la verdad, como digo siempre, es darle las herramientas al creyente para que el creyente pueda, a la hora de poner en práctica lo que se habla aquí, tenga un acceso directo al Padre. Exacto. A ver, bien estamos diciendo de este tema de salvo hoy o después. La mayoría de la gente que tú hablas le va a decir, no, yo soy salvo hoy ya. Yo soy salvo hoy. Pero bien lo dice nuestra Joti Milagro Fajardo, que la bendecimos, está en comunicación con nosotros a través de vía WhatsApp, y ella nos está diciendo, la palabra dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Exactamente. Es permanecer en todo nuestro peregrinaje, escucha bien, obedeciendo los mandamientos, es renovar nuestra mente como el Mesías, ser imitador de quien nos justifica, a quien nos declara justo ante el Padre. Así nos mantenemos perseverando hasta cuando venga el Mesías a reinar, con él. Es decir, sí, que la salvación puede verse afectada y perderse
y perderla. Shabbat Shalom, estoy en sintonía, la hermana Milagro Fajardo. A Joti, que Yahweh te bendiga grandemente, siempre muy bueno y acertado el comentario. El comentario de nuestra Joti, bendito sea el Padre. Es que justamente a esto lo que se refiere en hebreo cuando dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Así es. A ver, ¿quién son los que han despreciado una salvación? Descuidado. Es cuando yo pierdo la importancia de la salvación y se han sacado doctrina, las doctrinas que se han sacado, que la salvación se obtiene por medio de un pacto, como hacen en este tiempo. Sí. Querés ver a tu hijo salvo, trae al altar tanto dinero. Oh, sí, eso es un tema, sí. Es un tema. Ahora, la salvación también, solamente hay que hacer una oración. Y una vez que vos hiciste una oración, tu nombre quedó escrito en la vida y nunca, pero nunca más será borrado. Esa doctrina se cae a la luz de la Sagrada Escritura. De hecho, el apóstol Pablo aquí en hebreo nos hace una terrible advertencia de que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. De hecho, lo que dijiste hoy de Filipenses, Jorge, que ocúpense de la salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo, que se lo conoce así, Shaul, el Shalía, el emisario, el enviado, bendito sea Yahweh. Entonces, hoy vamos a ver este tema tan, pero tan precioso. Hemos entrado de lleno explicando. Sí, no saludamos a nadie. A todos los hermanos que están en sintonía, a todos los hermanos de la fe, a los amigos, a los oyentes que siempre están en sintonía, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Vamos a hacerlo así, vamos a ir a una pausa musical. Claro que sí. Y ya vamos a entrar con el Francisco Araque, vamos a ver si podemos comunicarnos con él. Y vuelvo a repetir, ¿viste lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9? Que si confesares con tu boca que Yahoshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Yahweh lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás. O sea, ¿qué es confesar con tu boca y creer en tu corazón? Hay dos cosas de las cuales nosotros tenemos que analizar, tenemos que prestar mucha atención cuando dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Ese es un tema que después vamos a hablar, pero hoy nos ocupamos de este tema en la segunda parte de ¿somos salvos ahora o después? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el Francisco Araque desde allí, desde Panamá, con este tema de la salvación. Pausa. Cuando pasaron 33 minutos de la hora 17, seguimos aquí en la hora de la verdad a través de la 91.5 FM norteña y ya están con nosotros en comunicación para desarrollar este tema que hemos comenzado el Shabbat pasado. Bendito sea el Padre Celestial con este tema, ¿soy salvo ahora o después? Ya que hay muchísimas doctrinas que avalan y dicen de que uno ya automáticamente obtiene la salvación y que es salvo, siempre salvo, y que no hay nada que pueda interferir con este tema de la salvación. Pero ¿qué dicen? La Kadosh, la palabra bendita, la Kadosh Ketuvim, ¿qué dicen las escrituras apartadas sobre este tema? Está con nosotros desde allí, desde Panamá, el Francisco Araque Saquén, anciano de la comunidad Yeshudá Meshudá, Fortaleza de Salvación. Así que bienvenido, mi querido Aj, nuevamente un gusto tenerte en este programa. Reconocemos que cada vez que estás con nosotros es de provecho, de edificación, donde nosotros también aprendemos, y como siempre decimos, donde quiera que vayamos, son nuestros hermanos mayores que continuamente nos están discipulando, respondiendo cualquier pregunta, porque necesitamos ser aprendidos de personas que sepan las Sagradas Escrituras. Oirá un sabio a otro sabio y aumentará su saber. Bienvenido a Francisco. Es una bendición tenerte aquí en la hora de la verdad.
Amén, amén. Shabbat shalom para ti, mi querido José Luis, para mi querido hermano Jorge Romero y para esta prestigiosa y hermosa emisora de radio que transmite la palabra de nuestro Padre. Amado, damos las gracias y la exaltación a nuestro Padre, que es bueno y que a través de Él, o es por Él y con Él que estamos en esta tierra, porque sin Él no somos nada, mi querido hermano. Y bendito es el Eterno por este privilegio inmerecido de seguir compartiendo con ustedes la bendita palabra de nuestro Padre. Y bueno, compartir un tema tan importante y que también es un tema, obviamente, la misma palabra lo dice, ¿no? La salvación, es un tema salvífico de las Escrituras. Cómo interpretar, cómo entender, porque hay temas que incluso, hermanos, el cuerpo del Mesías, diferentes congregaciones, podemos tener incluso diferencias, no hay ningún inconveniente con eso, pero hay temas que son cruciales, que son punta de lanza, que son temas salvíficos en los cuales sí o sí debemos estar alineados, porque no puede haber una mala interpretación en ellos, sino lamentablemente podemos cerrar el blanco y está en peligro nuestra salvación. Y es muy importante entender un tema tan importante como lo es la salvación, valga la redundancia. Así que muchas gracias, mis queridos hermanos, por la invitación, y bueno, bendito es el Eterno que estamos por acá en esta tarde de Shabbat. Desde Panamá les enviamos un saludo al pueblo de Argentina, al país de Argentina, y bueno, allá en toda esa región donde se difunde esta emisora, a la cual bendecimos y damos gracias al Eterno por sus vidas. Amén, amado, claro que sí, amén. Y bueno, queríamos que desarrolle este tema de la salvación, ¿no? Y hemos dado la primera parte donde especialmente el apóstol Pablo hace una conjugación de palabras entre pasado, presente y futuro de lo que tiene que ver la salvación. Decíamos que la salvación es un proceso hasta el final, o hasta la venida del Mesías, o hasta el final de nuestras vidas. Así es, mi querido hermano. La salvación es un proceso. Si bien, ¿cómo decirlo? No es que hayan diferentes tipos de salvación, sino hay, si lo podemos clasificar o si lo queremos hacer más entendible, hay etapas de salvación. Cuando nosotros siempre enseñamos y estudiamos, todo tiene que ser desde la raíz, desde el punto en el cual se transmitió las Escrituras. Debemos entenderlo, debemos utilizar las herramientas apropiadas, tomando en cuenta que la Biblia es un libro hebreo y el concepto de salvación primeramente tiene que entenderse desde la perspectiva hebrea, ¿sí? No se puede entender desde otra perspectiva. Por eso es que lamentablemente tenemos congregaciones cristianas donde se enseña que salvo siempre salvo. No importa si tú aceptaste a Cristo, no importa si tú vuelves a pecar, no vas a perder tu salvación, y eso es incorrecto. La salvación, si lo podemos clasificar, como lo dije hace un rato, podemos clasificarla en etapas. ¿Hubo un acto de salvación? Claro que sí. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo los primeros eventos de salvación que ha tenido la humanidad, y si utilizamos la ley de precedencias de las Escrituras, que cuando aparece por primera vez un concepto de salvación en las Escrituras, debemos aplicarlo de la misma manera, vamos a decirlo así, desde Génesis a Apocalipsis. Debemos entender que la fuente de salvación es nuestro Padre Celestial. Él siempre va a ser la fuente de salvación. El medio que Él ha ofrecido al mundo para ser salvos es nuestro Mesías. Ese es el medio de salvación. Ese es el Cordero, ese es el siervo de Adonai, que nos provee esa salvación por los méritos y por su sangre derramada. Pero ¿qué sucede? Cuando Él vino a esta tierra, Él vino en relación con el pecado, y Él vino a realizar un acto salvífico, un acto de salvación, ¿sí? Pero si bien, como lo dice la Escritura, Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Primeramente, no es para los desobedientes, no es para los que lamentablemente predican al Mesías de una u otra manera, pero enseñan a desobedecer al Padre ignorantemente, la mayoría de ellos, y muy pocos que son engañadores conscientemente lo hacen, que lamentablemente están enseñando a desobedecer al Eterno. El acto que hizo nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, el enviar a su Hijo para morir por nosotros, fue un acto de salvación. ¿Qué se libró allí? Nos quitó una condena que pesaba sobre nuestras vidas, una condena que nos acusaba, que nos catalogaba como reos de muerte. Al momento de que nuestro Mesías muere, tipificando todo lo que es el sacrificio por el pecado que exige la palabra, que exige los mandamientos, la Torá, la mal llamada ley, que se ofrecía a un inocente por la culpa de los demás, y de esa manera la persona, el oferente de ese sacrificio, se salvaba o cumplía con los requisitos para obtener el perdón del Eterno. De la misma manera nuestro Mesías se ofrece él a sí mismo para poder perdonar, o para que los pecados nuestros se perdonen, siempre y cuando el que echa mano a los méritos de nuestro Salvador tenga arrepentimiento. Eso es un acto de salvación. Ese fue el acto de salvación que hizo nuestro Mesías. Es decir, que allí nosotros fuimos salvos, pero no salvos para la eternidad. Y eso es otra etapa. En Hebreos capítulo 9, verso 28 dice: así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Y eso es muy importante entenderlo, que primero nuestro Mesías nos salvó a nosotros por cuando él vino en relación con el pecado, a todos aquellos que en su tiempo creyeron en él como el Mesías, se arrepintieron de sus malos caminos, y automáticamente a todos nosotros, los que vinimos después, los que estamos después de nuestro Mesías, echamos mano a sus méritos, a su sacrificio, para poder acceder al Padre. Nuestro Padre nos perdona, porque Él es bueno, nos perdona de nuestros pecados, nos perdona de nuestras faltas, nos perdona de todas aquellas faltas por ignorancia, pero obviamente también con premeditación y alevosía, con conocimiento de culpa. Nos perdona todo ello siempre y cuando nosotros utilicemos o echemos mano a los méritos de nuestro Santo Maestro. Pero ¿qué sucede? Si esta salvación ya nos hiciera salvos para la eternidad, si esta salvación ya nos hiciera salvos para incluso entrar en la era venidera, en el milenio, en la era mesiánica, en milenio sabático, como desean llamar diferentes facciones, si esa salvación nos permitiera automáticamente, hagamos o deshagamos, que nosotros pasemos al mundo venidero o a la eternidad, entonces, por ejemplo, en la carta a los Hebreos no se dijera que ya no hay más sacrificio por el pecado, que incluso lo compara, dice que antes el que pecaba por pecados de muerte, en la Torá dice que era apedreado por el testimonio de 2 o más testigos, era apedreado. Cuanto más aquel que, conociendo el Mesías, habiéndose arrepentido, habiendo sido salvado de la condena que ya pesaba sobre él o sobre ella, vuelve a pecar. Dice que doble juicio y doble expectación cae sobre esa persona. Es decir, que la persona pierde el acto salvífico y se pierde de la salvación eterna que esperamos. Nosotros hoy en día tuviésemos, como se dice por allí, salvo siempre salvo. Ya no hay que hacer más nada. Y si ya nos perdonaron, no importa lo que usted haga, usted va a ser siempre salvo. Si eso fuese cierto, la Escritura no nos estuviese constantemente exigiendo que perseveremos, que nos guardemos en santidad, que nosotros, incluso dice que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? ¿Perseverar haciendo qué? Porque si ya somos salvos, no necesitaríamos guardar los mandamientos. Claro, si ya somos salvos y no necesitamos hacer más nada, no necesitaríamos obedecer a papá, obedecer a mamá, obedecer al Eterno, pudiésemos mentir, robar, ultrajar. Lo mismo, es la misma categoría de aquellos que dicen que la ley está abolida.
podemos adulterar, podemos mentir, podemos robar, podemos hacer cualquier cosa y no se nos contaría como pecado porque ya estaría abolida la ley. O no se nos contaría como una falta porque ya seríamos salvos. Es decir, no necesito ganar otro tipo de créditos delante del Eterno porque ya yo soy salvo. ¿Ya para qué me voy a esforzar más? Pero eso no es así. La Escritura nos manda a que debemos esforzarnos, debemos capacitarnos, no debemos entristecer el espíritu que habita en nosotros. ¿Cómo se entristece el espíritu? Haciendo cosas inapropiadas. Y si seguimos haciendo cosas inapropiadas, no solamente se entristece el espíritu, sino que nuestros nombres son borrados del libro de la vida. Y de esa manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perder la salvación. Dice el verso 14 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, si mal no recuerdo, en la Reina Valera, lamentablemente es una traducción muy deficiente, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para que así puedan tener derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas a la ciudad. Pero si nosotros leemos aún en el texto griego, el texto hebreo y traducciones que provienen de los textos hebreos, recordando que el libro de Apocalipsis se escribió originalmente en hebreo, dice: cuán bendecidos son aquellos que guardan la Torá, que guardan los mandamientos, para que así puedan tener derecho al árbol de la vida, que es, en resumidas cuentas, el medio por el cual se obtiene la vida, la eternidad, y puedan acceder por las puertas a la ciudad. ¿A cuál ciudad? A la ciudad que se promete en este libro apocalíptico, valga la redundancia, de Revelaciones. Pero ¿qué sucede? La Escritura nos manda a que perseveremos hasta el final, que perseveremos haciendo dos cosas importantes. Una, manteniendo el testimonio de nuestro Santo Maestro, guardando su testimonio, creyendo en Él, en que Él es el Hijo del Eterno, que nuestro Padre lo resucitó entre los muertos. Y segundo, que debemos guardar los mandamientos del Eterno, no los que a mí me convengan, no los que yo quiero, no los que sí y esto no, los mandamientos, su bendita Torah. Tengo que hacer esas dos cosas porque son las dos caras de una misma moneda. Y de esa manera yo voy a poder acceder a la salvación que se me promete al final, porque ya no soy ignorante. Y por eso en este tiempo tenemos una responsabilidad tan grande, porque estoy convencido, en mi opinión muy particular, en base al estudio de las Sagradas Escrituras, que estamos si bien no en las últimas generaciones, sino en la última generación, la cual está preparada para ver grandes cosas que se van a suscitar en este mundo, grandes cosas en las cuales vamos a tener el privilegio de ver, si perseveramos hasta el final, de ver a nuestro Santo Maestro establecer la edad mesiánica, y que esperemos y esperamos que sus palabras para nosotros son: siervo bueno y fiel, en los pocos me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero debemos perseverar. La salvación se nos promete siempre y cuando nosotros perseveremos, y perseveremos hasta el final. Por eso la bendita palabra de nuestro Padre Celestial siempre desde el principio nos ha enseñado que nuestro Mesías de manera codificada en gran parte y en muchas partes abiertamente, que nuestro Mesías va a venir como un rey a imponer con vara de hierro lo que es la bendita palabra de nuestro Padre, sus instrucciones divinas, y que va a salvar a este mundo de la extinción total. Como hizo nuestro Padre salvó a la raza humana en el diluvio porque su creación estaba comprometida. Tuvo que hacerle un reinicio a la creación. ¿Cómo lo hizo? Envió el diluvio. Purificó la tierra, purificó a este mundo de tanta maldad, y la raza humana pudo comenzar nuevamente a restaurarse. Lamentablemente el ser humano ha demostrado que no tiene la capacidad, no tenemos la capacidad de autogobernarnos a través de los mandamientos de nuestro Padre, de su única instrucción. Siempre le sacamos una excusa, siempre hacemos cosas que van en contra de los principios escriturales. Por eso es tan importante entender que nuestro Padre bendito ha preparado una salvación eterna, ha preparado una salvación en la cual todos aquellos flagelos que nos aquejan, físicos y espirituales, no va a haber tentación, no va a haber la muerte, no va a haber ningún tipo de maldad. Ese tipo de salvación es lo que anhelamos y es lo que esperamos, pero todavía no se ha implantado en esta tierra. Todavía no somos salvos ni de nosotros mismos. Por eso incluso hasta mismo Saúl dijo,
que debemos cuidarnos. El que crea estar firme, cuídese de no caer. Aún de nuestras propias pasiones debemos tener cuidado. Aún de nuestros propios orgullos debemos tener cuidado y decir, yo soy un kadosh, yo soy un santo. No, yo no hago eso, yo no peco. No, todos pecamos. Lo importante es que seamos pecadores arrepentidos, de no volver a cometer las mismas cosas y de reconocer que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente puede sucumbir a las tentaciones, puede caer en el Yetzer Hará, en la inclinación a hacer el mal que vive en nosotros, pero que nosotros, como buenos discípulos del Mesías, lo debemos tener pisoteado, debajo de nuestros pies. Por eso, amados, incluso podemos leer Mateo 10:22, que dice de la siguiente manera, dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin, ese será ¿qué? Será salvo. El que es condicional, el que soporte, el que aguante, el que persevere hasta el final, ese es el que va a ser salvo. Y recuerden, nuestro Mesías le estaba hablando a una audiencia en su momento, a discípulos y personas que habían creído en ese momento en él. Y le dijo, ok, muy bien, ustedes van a ser perdonados, pero ustedes todavía no son salvos. Son salvos de la condenación, es decir, ya sus pecados les son perdonados, pero si vuelven a pecar, vuelven a caer en condenación. Y si no se limpian, entonces, si no persisten en limpiarse constantemente, en purificarse constantemente, entonces no van a poder ser salvos al final. Pueden llegar al final, pero no van a ser salvos para entrar al reino mesiánico y consecuentemente a la eternidad. Hasta aquí, amados hermanos, algunos comentarios adicionales. Bendito sea el Padre. Sí, amado, excelente. Mientras usted habla, yo recuerdo, cuando escucho esto, me trae recuerdo esto, ¿no? Que, por ejemplo, que la salvación, yo soy salvo por gracia, yo acepté al Mesías o a Cristo, como dicen los hermanos, por fe y ya, y listo. Y lo peor de esto es que yo ya no tengo que cumplir con la ley porque Cristo cumplió por mí. Entonces, ahí caemos en el gravísimo error de hacer lo que a nosotros se nos canta. Va a haber una expresión muy de Argentina. Se nos canta dejando de lado lo que dice, por ejemplo, el libro de Revelaciones 14:12. Aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en su Hijo Yahoshua. Así es. Esto es muy importante, mi querido hermano, porque miren lo que usted está hablando y está colocando o saca a la mesa lo que es parte de lo que representa el concepto de salvación desde el punto de vista hebreo. Miren que siempre a Israel, cuando nosotros entendemos el concepto de salvación y cómo nuestro Padre trata con su pueblo, con sus hijos, nosotros, todo el mundo ha sido salvo por gracia. No es porque seamos la gran cosa ni nada por el estilo. Incluso Israel fue salvo por la compasión, por la gracia del Eterno. La salvación siempre es un regalo de nuestro Padre. Si bien se nos condiciona para que después que nosotros obtengamos los beneficios del Eterno, ahora se nos manda a obedecer. Miren un concepto general, no de manera particular, pero sí un concepto general de la salvación que yo sé que todo el mundo judeo-cristiano va a entender, los que nos estén escuchando en este momento. El concepto de salvación: nuestro Padre salvó a su pueblo de Israel de la esclavitud en Misraim, en Egipto. Lo saca de la esclavitud, le muestra su poder, humillando a la potencia de ese mundo antiguo, le muestra su poder dándole la salvación de manera milagrosa. Mientras a los otros estaban padeciendo, mientras tenían enfermedad, ellos tenían salud. Mientras ellos tenían sangre por agua, ellos tenían agua más pura que nunca. Mientras a la peste estaba cayendo sobre los egipcios, Israel estaba en bendición. Estaban en pobreza, salieron en riqueza, porque confiaron en Él, creyeron en su enviado. Eso es la gracia. Eso es lo que nuestro Padre promete a aquel que cree en Él. Concede la salvación, concede la libertad e incluso le concede las herramientas para que salga de esa esclavitud. Y la mayor parte todo lo hace Él. Le concede la salvación al individuo que comienza con la fe, que comienza creyendo en Él. Luego que nuestro Padre Celestial
saca al pueblo de Israel, les dice, todavía nuestro Padre de manera tan amorosa y caballerosa le dice al pueblo, ustedes han visto todo lo que yo he hecho por ustedes, ahora si ustedes todavía les propone, porque tenía en ese momento, tenía todo el derecho de exigirle, pero le dice, si ustedes, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, quiero que sean mi tesoro, si ustedes me obedecen, si me quieren obedecer, ustedes van a ser mi especial tesoro. Muy bien, sí. Nosotros haremos y obedeceremos. Se concreta el pacto matrimonial, se concreta la antigua alianza y nuestro Padre después le enseña los mandamientos al pueblo para que ese pacto no se viole. Miren, lo primero, cuando se concreta, cuando el Padre le propone y el pueblo afirma, eso se llega a la salvación. Se compromete nuestro Padre a salvarlos y a protegerlos constantemente. Y el pueblo se compromete a obedecer para no caer en desobediencia, para no perder la protección del Eterno. El concepto de salvación de manera general es lo mismo. Por eso nosotros, como usted bien comentó, mi querido hermano, lamentablemente hoy en día tenemos a muchas personas que enseñan que yo soy salvo por gracia. La gracia siempre ha existido. Todos somos salvos por gracia. Una persona en el antiguo Israel podía presentar todos el mejor animalito, el más gordito, el más bonito, el perfecto. Podía presentarse en el tiempo correcto, en la mejor, con todos los preparativos, con el sacerdote más consagrado para hacer el sacrificio. Podía presentar la ofrenda de sacrificio por su pecado lo mejor posible y aún con el arrepentimiento en su corazón. Pero nunca los animalitos ofrecieron el perdón, porque los animalitos son medios para ofrecer el perdón. El único ser en toda la creación que puede dar el perdón es nuestro Padre, y le dio esa autoridad a su Hijo. Siempre los sacrificios, el perdón no se obtiene por sacrificar animalitos, ni por echar mano a la sangre. El perdón se obtiene por la compasión, por la gracia de nuestro Padre. Que si bien se necesitan varios ingredientes, claro que sí. Se necesita la sangre del mediador del sacrificio, se necesita el arrepentimiento del oferente y obviamente nuestro Padre Celestial ofrece el perdón. Pero ¿qué sucede? Eso es la gracia. La gracia, cuando nosotros decimos que somos salvos por gracia, yo soy salvo por gracia. Yo no soy salvo por guardar mandamientos. Yo soy salvo por la gracia del Eterno. Y aún hoy en día nosotros tenemos más gracia y más favor inmerecido de nuestro Padre porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Miren tremendo amor, el amor de nuestro Padre. De tal manera Él nos ha amado, a su Hijo, a su primogénito, a su monogenes, como se dice en griego, a su mejor, como se dice en hebreo, a su primogénito, a su unigénito, a lo primero que Él creó, que fue a su Hijo, a lo primero que Él engendró, que fue a su Hijo, y a través de Él, por medio de Él, hizo toda la creación. Él lo envió para morir por nosotros. Eso es la gracia, todos somos salvos por gracia. Pero ¿qué sucede? Una vez salvos por ese favor inmerecido, si yo vuelvo a pecar, si yo violo un mandamiento, entonces primero estoy pisoteando la gracia del Eterno, el favor inmerecido, porque la gracia no es una ley, la gracia no es una nueva ley, es que ahora la ley de Cristo es la gracia, eso no existe. Y si hablamos de una ley, si hablamos de una instrucción, si hablamos de mandamientos, son instrucciones, mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día las personas, todos, absolutamente todos, somos salvos por gracia, por creer en su Hijo y en que nuestro Padre lo envió a Él para morir por nosotros, en creer que Él lo resucitó al tercer día y lo elevó por encima de todos y de todo, y que le ha dado la autoridad para gobernar, le ha dado la autoridad incluso para perdonar nuestros pecados. Pero Él es el medio, Él sigue siendo el medio de salvación, Él sigue siendo el medio de gobierno, Él sigue siendo el medio de orden, Él sigue siendo el medio de santificación y Él sigue siendo el medio de justificación. No es la fuente siempre va a ser nuestro Padre. Y por eso, ¿qué sucede? Cuando nosotros hoy en día somos salvos por gracia, si yo
estoy agradecido al Eterno porque me sacó de donde estaba, me perdonó de mis pecados. Pero después de haber incluso haber hecho la inmersión, también conocida popularmente como bautismo, y después salgo de allí y me voy a cometer pecado, me vuelvo a hacer a sabiendas y no a sabiendas. Entonces estoy rechazando, estoy pisoteando la gracia del Eterno. Por eso es que le decimos siempre a los hermanos y sobre todo a los amigos cristianos, tú tienes que guardar el Shabbat. Es que eso es judío, eso es judaizar. No, eso no es judaizar, eso es un mandamiento. Que nuestros hermanos judíos lo practiquen, eso es otra cosa. Si no, tú fueses un judaizante porque pide los diezmos o diezmas, porque eso también es un mandamiento del Eterno. Sí. Entonces, si tú haces eso, pues también eres un judaizante. El Shabbat es lo mismo, el Shabbat es un mandamiento del Eterno, así como el diezmo, así como honrar a padre y madre, así como no robar, así como no adulterar, así como no secuestrar, así como no cambiar los linderos de las fronteras de tu propiedad, así como no acostarse con la madre, no acostarse con la hija, no acostarse con el tío, con la tía, con el padrastro, con la suegra, con el suegro. Esos son mandamientos del Eterno. El guardar las fiestas, el amar al prójimo, el hacer todo esto, son mandamientos del Eterno. Si tú fuiste salvo por gracia, y también obviamente no comas cerdo, no come apropiadamente como el Eterno te manda, es que eso es judío. No, eso no es judío, eso es de los mandamientos de nuestro Padre. Si tú fuiste salvo por gracia y el mismo día que sales de haber hecho la inmersión o que fuiste a la iglesia y adoraste al Eterno y saliste, me tocó el Espíritu Santo, y sales a comer cerdo, o por ejemplo a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, es que ya Pedro mata y come, no llames impuro a lo que yo he purificado, y empiezas a comer cerdo, estás, aunque tú no lo creas, aunque tú pienses que es algo pequeño, estás rechazando, estás pisoteando el favor inmerecido que te dio el Eterno, porque no te lo merecías, ni yo tampoco, ninguno merecemos ese amor tan grande de nuestro Padre. Estás pisoteando la gracia y corres peligro de que tu salvación se pierda por desobediente, porque la desobediencia es parte de pisotear la salvación. Impresionante. Tremendo. Lo mismo el judaizar podría ser el bautismo. Qué impresionante. ¿Perdón? Que cuando dicen no, eso es judaizar, también el bautismo es una forma de judaizar. Así es, mi querido hermano. Casualmente, bueno, esta tarde vamos a tener la cuarta entrega de lo que es el tema de las raíces hebreas de la fe, cómo entender, incluso estamos hablando de ciertos pasajes, ¿no? Y estamos hablando de ese concepto que es católico, porque hay un concepto bíblico de lo que es judaizar, y hay un concepto católico que lo tiene, que la mayoría de cristianos evangélicos practica o tiene ese entendimiento católico, no bíblico, sino católico, que piensa que judaizar es guardar el Shabbat, que piensa que judaizar ahora es guardar las fiestas bíblicas, no judías, bíblicas, que piensa que judaizar es, tú no comes cerdo, eso es judaizar, que piensa que judaizar es todo esto, y eso no, ese es el concepto católico, porque si eso fuese judaizar, entonces vamos a decirlo de esta manera, entonces los más judaizantes serían los cristianos evangélicos, porque ellos practican el bautismo, que eso es algo judío, vamos a decirlo así, eso es algo judío. Practican el ungir a los enfermos con aceite, eso es algo judío, sí, eso es algo hebreo. Y dicen, no, es que eso está en la carta de Santiago. ¿Y para quién fue dirigida la carta de Jacob, de Santiago? El primer verso de la carta de Jacob, de Santiago 1:1, dice a las 12 tribus de Israel en la dispersión. No dice a los gentiles, dice al pueblo hebreo. Claro. ¿Sí? Entonces, si hablamos de eso, pues bueno, lamentablemente la mayoría o los cristianos serían más judaizantes todavía por imponer costumbres judías a población gentil. Eso serían entonces, según el concepto católico, ¿no? Pero claro, ese no es el concepto bíblico de judaizar. Y ni hablar de los diezmos. Porque no existe. Ni hablar de los diezmos, mi querido hermano. Sí, porque... ni hablar de los diezmos. Porque Malaquías sí entra, lo demás no. Sí, amado hermano, y por eso es tan importante que nuestros amigos cristianos que nos están escuchando, pastor, tú que me escuchas, amigo líder, dirigente de comunidad,
entiende que por muchos institutos bíblicos que hayas podido tener, si realmente no estás viendo las Escrituras con una mentalidad apropiada, recuerda que la Biblia es un libro escrito por judíos, un libro hebreo. Si no entiendes la mentalidad hebrea y no entiendes realmente las Escrituras, vas a estar enseñando cosas de manera inapropiada. Y yo sé que la mayoría, la gran mayoría, son honestos con el Eterno, quieren hacer las cosas bien delante del Eterno, están buscando la presencia del Eterno, pero si tienes buenas intenciones, pero tienes la información y el conocimiento erróneo, vas a crear un caos, vas a crear doctrinas que te alejan de la palabra, aunque tú pienses que estás en lo correcto, vas a estar honestamente equivocado. Y eso puede llevar a que pierdas no solamente tiempo, a que pierdas madurez, a que pierdas tiempo valioso para tu vida, sino que también puedes llevar a que más adelante en el camino te pierdas en alguna de esas tantas líneas y sendas y caminos que ha creado el adversario y pierdas tu salvación. Porque el que está firme debe procurar no caer. Y si no eres religioso, que te gusta imponer, no, es que eso no es así, las cosas son así, así. No, si yo sé que tú eres honesto, si vemos honestidad en aquellos líderes que dicen, sabes que no estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría estudiar más lo que tú propones para ver si lo entiendo. Eso es honestidad. Eso es decir, mira, yo no soy una persona religiosa ni fanática, yo sé bien cómo estoy parado o cómo estoy parada, porque hay hermanas que estudian la palabra, la viven y quieren aprender, porque el conocimiento hace que el pueblo viva, porque el pueblo que no tiene conocimiento, ¿qué hace? Perece. Lo dice la misma Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad que sí? Y adicional, el pasaje sigue diciendo, por cuanto te olvidaste de la Torá, de los mandamientos de tu Elohim, yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto te olvidaste de la ley de tu poderoso, yo los excluiré de que realmente sean sacerdotes. Así termina el pasaje. Por eso es muy importante entender que la salvación que hoy en día tenemos, como no tenemos un cuerpo transformado todavía, que eso les es el galardón que esperamos cuando venga nuestro Mesías, nuestra salvación está condicionada. Yo ya creo, muy bien, creí en el Mesías, muy bien, excelente, ya accedo al Padre a través del Mesías, mis oraciones llegan al Padre porque en mi corazón hay arrepentimiento, pero ya va, es condicional. Si tú hoy en día que obtuviste la salvación de tus pecados por el Mesías, no obedeces al Eterno, y sigues enseñando que ahora se pueden hacer muchas cosas, que hay que guardar el domingo, que no hay, tú adoras todos los días adoramos, mañana, tarde y noche, y si podemos todo el día, oramos, ayunamos todos los días, lo podemos hacer, pero el día de adoración es el Shabbat, es un día santo, es un día consagrado al Eterno, no se trabaja, no se hace labor alguna. Si tú dices, no, el día de la oración es el domingo, el sábado ahora podemos trabajar, podemos hacer esto, podemos hacer otro, Cristo lo abolió en la cruz, tu salvación está en peligro, porque ya hoy en día no tenemos excusa para ser ignorantes. Hoy en día no tenemos excusa para darle la espalda a la palabra del Eterno, porque como lo profetizó el profeta Amós, el conocimiento de Adonai Yahweh será derramado por sobre toda la tierra. Y eso es lo que estamos teniendo hoy en día. Tenemos al alcance de un clic conocimiento verdadero de la palabra. Y es nuestra responsabilidad orar para que el Espíritu de Santidad nos guíe a esa verdad sobria, a esa verdad madura, a eso que nos puede nutrir y no caer en tantas tribus que el hombre se ha gestado, donde cada uno saca su interpretación. Pero depende de cada uno de nosotros esforzarnos, sacrificarnos a estudiar la palabra, tener conceptos correctos, apropiados, y de esa manera aplicar correctamente la palabra a nuestras vidas y no estar aplicando interpretaciones de hombre que al final del día nos va a alejar de la salvación. Qué buena la explicación de lo que tiene que ver este tema de la gracia, ¿no? Te quiero leer, estimado Hebreos capítulo 2, que hemos hecho énfasis. Desde el versículo 1, Hebreos capítulo 2 dice así: por lo tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos.
Versículo 2, pues si la palabra dictada por medio de mensajeros fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, versículo 3, signo de pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue anunciada por el Maestro, se nos confirmó por medio de los que oyeron. Versículo 4. A la vez que Elohim daba testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu de Santidad, según su voluntad. Acá hay una advertencia de lo que tiene que ver de descuidar una salvación tan grande. ¿Qué no puedes decir de aquí, de Hebreos capítulo 2, del 1 hasta el 4? Nomás leí yo este ejemplo que habla esta reprensión, o como hablaba hoy el Jorge, que uno debe ocuparse de la salvación con temor y temblor. Primero, recordemos, una de las primeras cosas que debemos hacer al analizar cuando leemos las escrituras, sobre todo las cartas de Shaul, es a quién va dirigida, o las cartas apostólicas, como se conocen, es aquí, cuál es la audiencia que lo recibe. Y acá no le está hablando a comunidades que provienen o que habitan en la gentilidad, se le está hablando al pueblo hebreo, a gente que tiene Torá, que tiene conocimiento de la palabra, que nació con la cultura, con las tradiciones, que pueden entender lo que significa el camello por el ojo de una aguja, que pueden entender cualquiera de estas cosas porque nacieron allí. Y una de las cosas que el autor de la carta a los hebreos le dice que es necesario que nosotros atendamos nuestra salvación, que tengamos cuidado de la salvación, ¿sí? Incluso como lo leyó nuestro José Luis, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, y que en tal caso no nos apartemos de ellas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros prestamos atención a todo lo que enseñó nuestro maestro, a la palabra, a lo que enseñó, a la Torá interpretada a través de sus labios, eso nos va a ayudar a que nosotros, obviamente nosotros involucrándonos y apropiándonos también de esa palabra, va a hacer que nosotros no nos apartemos, ¿sí? Porque incluso si todas estas, lo que dice acá el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de mensajeros fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué sucede acá? Aquí el autor de la carta a los hebreos le está comparando lo que sucedió en el monte Sinaí, lo que sucedió en Har Sinaí. ¿Qué sucedió allí? La Torá fue promulgada por medio de mensajeros. Recuerden, en la cultura bíblica, siempre se ha entendido que nuestro Padre habla a través de sus mensajeros celestiales. En el monte Sinaí, como bien lo dijo Esteban también, la Torá, los mandamientos fueron promulgados a través de mensajeros. Y miren lo que dice el autor de la carta a los hebreos, dice, hablando de la salvación, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, de los mensajeros celestiales, fue firme, fue contundente, y toda transgresión y desobediencia a esa palabra recibió su justa retribución, ¿cómo nosotros, es decir, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, ¿cómo escaparemos nosotros a que nos condenen nuestra desobediencia y nos paguen por nuestra desobediencia hoy en día, si no solamente tenemos la Torá, sino que también tenemos al Mesías? Por eso es que dice que la cual, habiendo sido anunciada primeramente por nuestro Maestro, nos fue confirmada por los que oyeron. Y ahí donde dice cómo se confirmó toda esa palabra, porque aquí el autor de la carta a los hebreos está comparando, es nada más y nada menos que la Torá, los mandamientos
mandamientos, pero no solamente la Torá per se, sino la Torá interpretada y enseñada a través de los labios de nuestro santo maestro Yahushua, y aparte testificada y confirmada no solamente por palabra, por sabiduría y conocimiento, sino también por milagros, por dones, como lo dice el verso 4, dice, testificando Elohim juntamente con ellos. Imagínense, aquí el autor de la carta a los Hebreos coloca al Eterno, a nuestro Padre Celestial, confirmando todo esto, como con señales, con prodigios, con milagros, con repartimientos del Espíritu de Santidad, dándoles dones a las personas. Entonces aquí se está haciendo una comparación, que si antes el pueblo de Israel, que recibió la Torá por boca de mensajeros, vamos a parafrasearlo rápidamente, recibe la Torá en el monte Sinaí, y el compromiso, porque siempre cuando nosotros entendemos lo que sucedió allí, desde las raíces hebreas de la fe, cuando nosotros entendemos el pacto que se consumó y se confirmó allí, al recibir los mandamientos, si dice el autor de la carta a los Hebreos y lo compara, si este pueblo que estuvo allí recibe la palabra por boca de mensajeros, recibe los mandamientos, y ¿qué sucede? Peca, desobedece y recibió condenación. ¿Cuánto más nosotros hoy en día? ¿Cuánto más que habiendo conocido al Maestro, habiendo visto al Maestro, habiendo entendido, e incluso muchos de ellos haber visto al Maestro resucitado, si no cuidamos nuestra salvación, vamos a recibir peor castigo que el Israel que se desobedeció solamente con haber escuchado los mandamientos promulgados en el monte Sinaí? Ahora, si nosotros hoy en día que obtuvimos la salvación por el sacrificio y los méritos de nuestro Santo Maestro, y ahora se nos ha dado la Torá, la revelación de los mandamientos, si no cuidamos la salvación y pensamos, salvo siempre salvo, no importa lo que yo haga, voy a ser siempre salvo, y no nos damos cuenta que si pecamos, perdemos la salvación, vamos a recibir peor castigo que el pueblo de Israel que pecó en la antigüedad. Tremendo pasaje bíblico para todos los oyentes, incluso para nosotros, que prestemos atención. No es tomar un versículo de acá y de allá y hacer una ensalada, como decíamos al principio, y terminamos en nada, mi amado. Así es, así es. Lamentablemente, cuando no hay los conceptos correctos, cuando no hay la interpretación correcta de las Escrituras, se puede llegar a enseñar muchas cosas. Yo no recuerdo el nombre, se me va ahorita, pero recuerdo a un pastor, Maitreya, no recuerdo exactamente, uno de aquellos de un pastor que ha sido famoso, y él enseñaba algo como que le hicieron una entrevista, le preguntaron en esa entrevista, le dijeron que si él podía adulterar, y él dijo sí, porque el adulterio no es pecado. ¿Cómo que no es pecado? Sí, Cristo abolió la ley en la cruz, así lo dijo él, ¿no? Y Cristo vino a abolir la ley, y la ley es donde está lo que es el adulterio, lo que es el robo. Entonces le preguntaron, o sea, que uno puede adulterar y no es pecado, y él decía, sí, así es. Lo único malo es si te consigue el esposo de la mujer, eso va a ser lo único malo. Lamentablemente, obviamente esto es algo perverso, esto es algo desviado totalmente, pero muchas personas, pero vamos a decirlo así, y no quiero que me lancen tomates todavía, no se me vayan a escandalizar, ese pastor en su criterio y conforme a lo que enseña el cristianismo, tiene toda la lógica del mundo, porque si bien los apóstoles hablaron del adulterio, condenaron el adulterio, eso no significa de que haya sido un mandamiento de ellos, ni siquiera fue un mandamiento de nuestro Mesías. Eso fue un mandamiento escrito en los 10 mandamientos, así como el Shabbat, que es el 4º mandamiento. El adulterio también está en esos 10 mandamientos. La Iglesia Católica sustituyó varios mandamientos, incluso colocó el mandamiento de no mentir entre los 10 mandamientos, y yo sé que para muchos cristianos les voy a decir, mire, discúlpeme, el mandamiento de no mentir a tu prójimo no está entre los 10 mandamientos. Pero este pastor está en toda la Torá, sí, el mandamiento de no mentir, pero no está entre los 10 mandamientos. Este pastor tenía razón
en sus principios conforme al cristianismo. Porque si la Torá, la ley está abolida, porque si está abolida, entonces no hay nada que condene el pecado. Claro. No hay nada que diga esto es pecado y esto no es pecado. Y eso fue lo que él expuso allí. Obviamente las personas ignorantes, las personas que lamentablemente, y me disculpan ustedes que utilice esta expresión, pero es algo como que muy propio en Latinoamérica, que tragan entero, es decir, que no rumean los alimentos que se están comiendo, que no los mastican, ¿sí? Y lo tragan entero, lamentablemente caen en estos conceptos, en esta enseñanza de muchas personas que no enseñan apropiadamente. Y lo mismo ha sucedido con el tema de la salvación. Hay tantas personas, tantos hermanos, y son personas muy buenas, son personas que tienen una disposición de hacer lo bueno, pero llegan y caen en las fauces, en las garras de muchos inductos y también de muchos engañadores que les enseñan que ahora pueden hacer lo que sea, son salvos, siempre salvos. Y no importa si pecan deliberadamente, porque como lo dice la Escritura, todos los días pecamos. Pero una cosa es pecar voluntariamente y otra cosa es pecar por ignorancia. Y ahí es donde está la diferencia. Si nosotros somos pecadores arrepentidos, es decir, que no volvemos a cometer los mismos pecados que cometimos en nuestra vida pasada. Y por eso, ¿qué sucede hoy en día? Vemos a tantas personas metidas en sectas que sienten muchas cosas, viven muchas cosas, entienden muchas cosas, pero aquí la pregunta que siempre nos debemos hacer no es si sentimos, no es si vemos, no es si podemos entender lo que fulanito o fulanita nos está diciendo. La pregunta correcta que siempre nos debemos hacer, ¿esto realmente viene del Padre? ¿Y cómo podemos entender esto? Si realmente estudiamos las Escrituras desde la perspectiva hebrea, desde la raíz hebrea de la fe. Si entendemos la Escritura desde la raíz hebrea de la fe, no vamos a ser engañados y vamos a cuidar nuestra salvación, entendiendo que ahora no podemos estar de desobedientes utilizando como cartilla la religión fulana o la religión fulana. Por eso, muy importante el cuidar de nuestra salvación, porque la podemos perder. ¿Y cuál es esa salvación que esperamos? Que cuando venga nuestro Santo Maestro, si todavía estamos vivos, que Él nos llame a su diestra, que Él nos conceda la transformación de nuestros cuerpos y que podamos reinar juntamente con Él en ese periodo milenial que está por venir. Y si morimos antes de que Él venga, entonces la salvación prometida es que resucitemos cuando Él venga y podamos estar con Él nuevamente. Pero cuidado y quedamos para la segunda resurrección o la final resurrección, que será después del periodo milenial en el gran juicio del trono blanco. ¿Comentarios, mis queridos hermanos? Así es, amado. No, sin comentarios. Está cuchillo. Sí, hoy vino con todo. Vino muy filoso nuestro querido. Sí, muy bien explicado, mi querido. Hoy a ver, necesitamos, como siempre hablamos en este programa, y damos gracias al Eterno por esta radio, por este privilegio de hablar de la verdad de la Besorá. Necesitamos cada día más predicar estas enseñanzas, mi amado. Porque el tiempo se acorta, el tiempo ya estamos al límite, y que cada día salen más enseñanzas tergiversando realmente las Escrituras, amado. Y como decía yo y dijo usted en un principio, las buenas intenciones no alcanzan. Hay gente, yo conozco líderes que tienen buenas intenciones, pero con esas intenciones no alcanza, porque no se le está enseñando rectitud, no se le está enseñando santidad, no se le está enseñando verdadera teshuvá, arrepentimiento. Entonces, creer, hay una enseñanza tal de que si yo ya asisto a una iglesia, voy a un culto con una Biblia bajo el brazo, estoy haciendo la obra del Señor, del cual estamos lejos de una realidad que la Torá nos marca a nosotros. Yo creo que el tema que dijo Laj hoy es fundamental, y hizo mucho énfasis en esto. Hizo mucho énfasis en conocer desde la mentalidad hebrea. Claro, pero amado, cuando nosotros hablamos de estos temas,
las personas, en especial los hermanos cristianos evangélicos, a los cuales respetamos, amamos, porque ese es nuestro trabajo, de enseñar, de predicar, de traerlo a la luz. Muchas personas creen que nosotros tratamos de judaizar, que tratamos, es más, nos llaman hereje, nos llaman esto, nos llaman aquello, porque no es fácil cambiar un chip de 2000 años, mi querido. Claro, Lag Francisco, en los estudios de Yeshudá Meshudá, en lo que tiene que ver la teoría de la dispensación, sí, y la teoría del reemplazo, él habló ahí de lo que tiene que ver que todos estos conceptos antisemita, bendito sea el Padre Celestial, si bien tenemos que liberarlo dentro de unos minutitos a nuestro querido Ag. Sí, sí, sí. Tiene otras actividades. Sí, gracias al Eterno por su vida. Claro porque, que sí. Porque sigue. Amén. Porque. Antes. Siga. Disculpen ustedes. Quería hacer un comentario muy importante que en base a sus comentarios también surge, ¿no? Ya basta para todos aquellos amigos y hermanos, porque los consideramos hermanos, como bien lo dijo nuestro Jorge, les amamos, que lamentablemente se ha pervertido tanto lo que ha sido el entendimiento y la educación de los creyentes, que solamente con cumplir requisitos mediocres como asistir a una congregación, que es necesario, claro que sí, no estamos diciendo que no, y tampoco estamos diciendo de que esté mal, pero es la forma en la que se enseña, pues eso es lo que yo llamo mediocre, que si tú solamente vas a una iglesia y estás allí en el culto, entonces si viene Cristo, como bien lo enseñan ellos, van a ser salvos. Condicionan e incluso vuelven tan dependientes a los creyentes, a las cuatro paredes, al lugar donde se reúnen, que ya incluso los creyentes, por eso, antes de culminar ese comentario, por eso es que tenemos en la mayoría de los casos de personas que salen del cristianismo, incluso líderes, pastores, personas que se autoproclamaban o los proclamaban supuestos apóstoles, supuestos profetas que eran en la religión cristiana, cuando bajan la guardia, son humildes y empiezan a escudriñar las escrituras, automáticamente, ¿cuál es el común denominador? Yo tenía 5, 10, 15, 20, hasta 40 años siendo cristiano evangélico y jamás había entendido esto. Sí, yo fui pastor, yo fui profeta, yo fui teólogo, yo fui esto, yo fui lo otro, y hemos tenido todas estas experiencias que el Eterno ha permitido que nosotros tengamos, y muchas obviamente son testimonios para verificar, para testificar el poder del Eterno, que no hay, a ver, amados, no hay limitaciones para el poder del Altísimo. No, claro. Nuestra responsabilidad es predicar, y el Eterno es el que va a añadir a las personas que van a ser salvas. Y yo lo digo de esta manera, hay algo que condiciona ese paso a ese redil. ¿Cuál? La humildad. Porque el problema es que la mayoría de los líderes del cristianismo están condicionando a los creyentes a que si no estás, este es el arca de la salvación, si tú no estás en esta iglesia te vas a perder. Eso no es salvación, eso es religiosidad, pero eso no es salvación. Las iglesias no salvan, el pastor no salva. Ese ritual religioso de ir y llenarte al estilo de las drogas, de ir a calmar tu adicción o tener tu sobredosis de iglesia ese día y salir eufórico por unos días, eso no te va a dar la salvación. La salvación es entender realmente la escritura y llevarla por obra, porque para eso es que estudiamos correctamente la palabra, para poder llevarla por obra. Una de las cosas, entender correctamente lo que es el arrepentimiento, es lo que nos va a dar a nosotros un camino más claro por dónde seguir. Porque si yo pienso todavía que arrepentirme es llorar, ir allá para que el pastor me coloque las manos y porque estoy cargado o cargada de emociones, entonces en ese momento me dieron ganas de llorar, me desahogué y entonces supuestamente eso lo llaman el Espíritu Santo. No estoy diciendo de que no en todos los casos, pero sí que eso es el Espíritu Santo, y después
después salgo, ok, no a cometer las mismas cosas, pero salgo a desobedecer mandamientos del Altísimo que están vigentes, entonces eso no es arrepentimiento. Has caído en una religión, has caído o estás metido o metida en una religión. Pero volverse al Eterno no solamente es dejar lo malo que estábamos haciendo, es escudriñar constantemente, diariamente las Escrituras para saber qué realmente es lo que quiere el Eterno, no lo que quiere el pastor, no lo que quiere el rabino, no lo que quiere el more, el roe, como se quieran llamar. No es para lo que quieren ellos, sino lo que quiere el Eterno en base a las raíces hebreas o la perspectiva hebrea de la Escritura, es que yo voy a poder entender, verificar y creer lo que el Eterno quiere de mí. Eso es lo principal del estudio de la palabra, para vivir bien la palabra y enseñar después lo que el Eterno ha hecho en mi vida y cómo me ha preparado para difundir la palabra y de esa manera poder ser luz, enseñar correctamente y no invenciones desde la mentalidad helenista, de la mentalidad cristiana, que es lo mismo, lamentablemente. Y bueno, me disculpan por los comentarios que quizás he sido un poquito fuerte esta vez, pero espero haber podido ser un poquito más claro, porque ha llegado el tiempo en que debemos hablar un poquito más fuerte, con respeto, pero lamentablemente hay cositas que sabemos que no van a calzar de mejor manera en los oídos de todo el mundo. Así es, amado. No, por eso decimos que ha llegado el momento de ajustar tuercas, como quien dice, ¿no? Porque pasado un tiempo ya, como dijo el mismo apóstol Pablo, ustedes ya deberían ser maestros, pero vamos a empezar Correcto. Otra vez de nuevo. Así es, estimado Aj, te liberamos para que puedas seguir. Amén. Con el que saquen de la comunidad Yeshua Meshudá, programa que se emiten por Facebook, están tocando las raíces hebreas de nuestra fe. En varias partes son programas que realmente edifican, construyen, despiertan. Traen la mentalidad hebrea, donde te nutren de lo que es la cultura hebrea, de lo que es la historia hebrea, con esos estudios pero tan edificante para todos aquellos que escuchan. Así que pueden buscarlo en Facebook, Yeshua Meshudá, Fortaleza de Salvación. Hay varios pasajes, varios temas, muchísimos temas, para que todas aquellas personas que están escuchando puedan aprender de las Sagradas Escrituras. Estimado, como siempre decimos, un privilegio tenerte aquí. Bendito sea el Padre Celestial, te bendecimos y haces honor a este llamado que el Padre te hizo. Quizá hay muchos dicen por ahí, uno exalta al hombre, pero es bueno reconocer cuando uno es puesto de parte del Padre. Lo dice la Escritura también. Entonces reconocemos esta labor de enseñar, de tener una dedicación a las Escrituras para traer luz, entendimiento. Así que mi querido Francisco Araque, un abrazo grande. Te liberamos para que empieces tu programa allí en Facebook y que nuestro Padre te siga usando y siga poniendo en tu boca las palabras adecuadas para que el Padre despierte las conciencias del letargo de las religiones y que puedan salir ese remanente de las tumbas de las naciones y puedan conocer esta Torá bendita, la cultura hebrea, la historia hebrea, de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes o los orígenes de nuestra fe. Así es, nuestro sincero agradecimiento, amado, y volvemos a repetir, damos gracias al Eterno por tu vida. Así que te pedimos que eleves una tefilá de 2 minutos para todos los oyentes. Amén, amén, amados hermanos, muchas gracias nuevamente. Me despido igualmente, antes de orar, pues darles las gracias por la invitación, recordando que igualmente estamos para servirles y que agradecemos y bendecimos a nuestro Padre, porque por medio de Él y para Él es que lo hacemos.
no somos nada sin Él, sin nuestro Mesías, y me alegro. De verdad que para mí es un honor y un privilegio compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Son mi familia, y para todos los hermanos que nos están escuchando, les bendigo, les abrazo, un abrazo grande en la distancia, y para todos los radioescuchas, que el Eterno les bendiga mucho, les prospere en sus caminos y les guarde en todo momento. Padre bendito, te agradecemos, Padre amado, porque tú eres bueno. Bendito seas, oh Padre Celestial, que estás en el cielo, porque nos has concedido bendición, nos has dado, Padre, tu aliento de vida, nos has concedido, Padre Celestial, siempre regalos buenos. Tú eres bueno, Padre amado. Te pedimos que nos ayudes siempre a llevar de tu palabra. Te pedimos, oh Padre Celestial, que prepares siempre nuestros corazones para que sean sensibles ante tu voz, Padre, que seamos sensibles ante tu presencia. Bendice a nuestras familias, bendice a mis hermanos, y Padre bendito, causa en nosotros el querer como el hacer, y que nuestros corazones siempre estén dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de tu Hijo, nuestro Mesías Yahoshua, te damos gracias. Yo bendigo a mis queridos hermanos y a los hermanos que nos escuchan en este momento, y a cualquier persona que esté escuchando en este momento, Padre. Abba, que tú toques su corazón, que tú toques su mente, Padre, que tú toques cada miembro de su cuerpo, y Padre, trates con él. Abba, que esta palabra, Padre Celestial, que hemos compartido no regrese vacía, sino que por medio tuyo, Padre, por el amor que tú tienes para con nosotros, y que te pedimos por favor que tú no tomes en cuenta, Abba, trabajes en cada uno de las personas que escuchan, que han escuchado el programa de radio, que seguirán escuchando el programa de radio, y que están escuchando esta oración. En el nombre de Yahoshua, nuestro Mesías, te damos gracias, oh Padre Celestial. Amén, amén. Bendito seas, Adonai. Amados Rahim, me despido. Que el Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom para ustedes. Si no se ha terminado el Shabbat todavía por allá, y Shabbat Tov. Buena semana para todos los hermanos y hermanas. Me despido. Shalom, shalom. Shalom, shalom, amado. Shalom, shalom. Así ha pasado aquí por la hora de la verdad el Francisco Araque Saquén, anciano de la comunidad de Yeshudá Meshudá, Fortaleza de Salvación, desde Panamá. Qué tremendo, Jorge, tremendo. Los argumentos que expuso en este tema tremendo. De la salvación. Así bendito es. Sea Yahweh, nuestro Padre, lo siga usando y sea de gran bendición. Ustedes pueden buscarlo en Facebook, Francisco Araque, nuestro querido pertenece a esta comunidad donde le damos toda rabá y toda cabot a nuestro Padre. Están hablando de las Sagradas Escrituras. Aleluya. Vamos a hacer una pausa, sí. Y ya regresamos. Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Cuando pasaron 41 minutos de la hora 18, seguimos aquí en la hora de la verdad. Estamos tan agradecidos al Padre Celestial de poder aprender un poco más de este tema. La salvación es hoy o después, derribando a la luz de las Sagradas Escrituras varios conceptos equivocados del cual el hombre ha creado, doctrinas que el hombre ha creado, benditos, que han dañado a los creyentes por la mentalidad, la cultura romana, la cultura griega, esa mentalidad y cuántas malas doctrinas. Y incluso el Shalía Shaul habló de que estas clases de líderes tuercen las Escrituras para su propio beneficio. Tenemos mensaje de Milagro Fajardo, dice: en el Shabbat pasado decían que la salvación viene de los judíos. Sí. No se está considerando para salvación porque están aceptando y siguiendo a un Salvador llamado Jesús, que no los está llevando a pactar con el Padre y gozar de las bendiciones que hay en la Teshuvá verdadera. Claro que sí. El Mesías es quien te lleva a pactar con el Padre, como dice ella. Sin embargo, sabemos que el nombre verdadero del Mesías no es Jesús como se cree. Bendito sea el Padre Celestial,
porque este es un tema aparte también. Sí, es un tema aparte. Sí. Es un tema aparte porque es un nombre que se ha creado, que ha creado el hombre. Por el tema de los idiomas, siempre hacemos énfasis que los nombres no se traducen, se transliteran. Del hebreo al griego, del griego vino bajando, bendito sea el Padre, hasta llegar al español, donde en el español le agregaron la letra J, que fue creada hace 500 años, y Jesús es la palabra en griego para el Mesías, el cual viniendo al español le agregaron la J y ahí quedó Jesús. Pero en el hebreo no se lo conoce al Mesías con este nombre. Por eso usted va a escuchar que nosotros decimos Yahoshua, el Mesías, el verdadero. Yahoshua significa Yahweh salva. Bien lo dijo el Francisco Araque, Yahweh es la fuente de toda salvación. Ahora él usó medios de salvación. Que fue su hijo. Que fue su hijo. Si vamos a mirar, como decía el Francisco Araque, hemos aprendido un montón. Los medios que ha usado el Padre Celestial a través de la historia. Podemos ver que usó un arca como medio de salvación para Noé y para toda su familia. Bendito sea el Padre Celestial. Fue el medio de salvación que usó para salvar, para preservar la vida de Noé, porque Noé halló gracia, y este tema me gustó muchísimo, la definición y el concepto de gracia, saber de que todos hemos sido salvos por gracia, por misericordia, por bondad, porque el Padre así le ha placido. El Padre le plació salvar a Noé. Así es. Los distintos medios de salvación. Muchas veces el Padre dio salvación por medio de los jueces en el tiempo de Israel, dio salvación por medio de David, dio salvación, si vamos, por medio de Moshe. Moshe fue el medio de salvación cuando él lo llama al Padre Celestial a Moshe, lo llama y le dice: yo te voy a enviar para que libertes a mi pueblo, que en realidad era el Padre que iba a libertar, pero Moisés iba a ser también el medio. Por eso bien lo dijo el Francisco Araque cuando habla de hebreo, que confirmó con los que oyeron por medio de señales, prodigios, y es lo que tenía Moshe. Moshe tenía la vara. Cuando creían, Moshe le tiraba la vara y se convertía en serpiente. Entonces estos son medios hasta que llega al Santo Maestro Yahoshua, sí, como el medio de salvación. Moshe fue dotado de dones para hacer lo que hizo, sí, mostrando el poder del Padre. Bueno, ese otro tema, porque hay parte del cristianismo y de otras religiones que creen que cuando el Mesías murió, porque dice la Escritura que el Mesías murió y les entregó dones a los hombres, entonces la gente cree, o los que no conocen la Torá, la Sagrada Escritura, creen que el Mesías trajo y repartió dones, y que con la venida del Mesías solo se entregó dones. Dones siempre ha habido. Los profetas han tenido dones de milagros, dones de prodigios, dones de revelaciones, de interpretaciones. Es tan largo este tema. Sí. Siguiendo con el tema, 2 Corintios, vamos a leer esto. Faltan 13 minutos para la hora 19. 2 Corintios, capítulo 2, versos 6 al 1, dice lo siguiente: así que ahora nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿no? Así que ahora nosotros, como colaboradores, les rogamos a ustedes que no dejen de aprovechar el favor de Elohim. Reina Valera dice el favor de Dios, porque dice: en tiempo favorable te escuché y en día de salvación te socorrí. Miren, ahora es un tiempo favorable. Miren, ahora es un día de salvación. Efectivamente, ahora es el tiempo favorable para la salvación. ¿Por qué? Porque es ahora cuando la gente puede creer en el mensaje de las buenas nuevas, para creer en esperanza de la salvación que será manifestada
por el Adón, para aquellos que le esperan. Por tal razón, Saúl en el pasaje nos dice que la salvación o vida eterna la recibamos ahora. Ya hemos visto que esa vida eterna la recibiremos en el mundo venidero, tal cual como el mismo Yahoshua dijo. Filipenses 2:12 dice: de modo, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia, decía Filipenses 2:12. Tremendo, ¿eh? O sea, hay una ocupación, y acá hago eco de las palabras de la Francisco cuando dijo de que la fe que se manifiesta en obediencia, la fe sin obra es muerta, entonces está condicionada. Todo está condicionado, José. Nosotros miramos la Escritura, todas las promesas están condicionadas. O sea, ¿cómo se ha tejido? ¿Por qué está condicionada? Porque necesitamos, para acceder a las promesas, incluyendo la vida eterna, ¿qué necesitamos? Obediencia. Claro que sí. Está en YouTube el tema Las raíces hebreas de la fe, parte 4. Está en YouTube, si usted lo puede buscar. También queremos hablarle desde aquí a toda la comunidad, a todo el pueblo, al pueblo creyente en el Mesías. Sí. Los invitamos a todos a colaborar con su granito de arena para que se pueda seguir llevando esta Besorá. Así es. Usted lo puede hacer a nuestros hermanos de Yeshua Meshudá para que ellos también sigan a la Francisco Araque, como también usted lo puede hacer para compartir su bendición junto con nosotros para que este programa siga al aire. Se puede contactar a nuestros teléfonos, como siempre decimos, 3644 387888 es mi número telefónico para oraciones, para preguntas. Quizá alguien quedó con una pregunta, quizá usted es de tal religión y necesita conocer más, puede contactarse a los programas. Quizá quiere sembrar en este programa y dice cómo puedo aportar, lo puede hacer. También el teléfono de la Jorge Romero, 3644 50 55 74 es el número telefónico de nuestro hogar. Comparta, siempre en llevar la Besorá. Aquí el único propósito es llevar la Besorá y sírvale, servir al Padre Celestial también con los bienes. Y aquí no estamos lucrando, no quiero que piense eso. Esto estamos hablando a todos los creyentes que quieren y son guiados por el Padre. Dice nuestra Joti Milagro Fajardo: sabiendo ahora que nuestra fuente de salvación, nuestro Padre Celestial, sí, nos envió el medio de salvación. Correcto. Este plan de redención lo completamos, escucha bien, perseverando, obedeciendo a sus mandamientos, ya que los mandamientos no nos salvan, pero lo hacemos por amor, y estos mandamientos nos hacen intimar con el Padre y nos lleva a conocerlo mejor. Lo haremos por amor. Qué comentario tan acertado de nuestra querida Joti Milagro Fajardo. Aleluya, claro que sí, mi querida, como decía la Francisco Araque, que la fuente de toda salvación es el Padre. Así es. Y usó el medio en este tiempo, como dice Hebreos capítulo 1, habiendo Yahweh hablado muchas veces y de mucha manera en este tiempo, nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. ¿Por qué? Porque el Mesías es el mediador, es el vehículo de salvación. Bien lo dijo Timoteo, que no hay otro mediador entre Elohim y los hombres, sino que el Mashiach hombre, y Él es el vehículo que el Padre usó para salvarnos. Él es el medio de salvación. Pero, como bien lo dice, y un comentario bien acertado, que este plan de salvación los vamos a completar por medio de nuestra perseverancia. Hay un trabajo que hacer de parte nuestra. Claro que sí. Que es la obediencia. Exactamente. Es como que alguien cayó en un pozo y otra persona de afuera arroja una soga.
pero el que está adentro tiene que hacer un trabajo para salir. Seguro. A ver, podríamos decir, el Padre envió a su Hijo para nuestra salvación, pero también nos toca una parte a nosotros de hacer que esto sea posible, José. Porque Cristo murió por mí. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la retribución que hay para que nosotros merezcamos semejante sacrificio, el derramamiento de su sangre? A ver, ¿qué hacemos nosotros? Y la gente, Jorge, cuando nosotros miramos, por ejemplo, que siempre se habla que cuando le diga al maestro, y el maestro, en tu nombre hemos hecho hicimos aquello, esto, aquello, y el maestro es tan contundente cuando le dice: apártense de mí, obreros sin ley, hacedores de maldad, transgresores de la Torá, como dice otra versión. Claro. Ellos nunca tuvieron la salvación, Jorge. Exacto. Ellos nunca ellos creyeron tener y ahí hay una salvación. mala traducción para los hermanos que están oyendo esto. Apártense de mí, dice, transgresores de la ley. Eso dicen los originales. Pero en Reina Valera dice obrero de maldad. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Entonces, cuando vos decís hacedores de maldad, ¿cómo hacer maldad si yo sané a alguien? Si yo fui y oré por aquella persona, si hice esto, aquello. ¿Cómo es que voy a hacer maldad? Lo que pasa es que se tergiversa la Escritura y en lugar de ser hacedores de maldad, dice transgresores de la ley. Ahí cambia totalmente. Totalmente. O sea, el concepto se te amplía. Totalmente, José. Y es más entendible. Es más entendible. Por ejemplo, como dice el libro de Apocalipsis. Bienaventurado, dice Reina Valera, los que lavan su ropa. Pero eso no es lo que dice la escritura hebrea. La escritura hebrea dice: felices los que guardan los mandamientos. Cambia el lavado de ropa. Totalmente. Porque el lavado de ropa, bueno, entendemos que, no sé qué entendemos. Lavado de ropa, pero los que guardan los mandamientos... Es bien directo y bien contundente. No hay cómo. Por eso queremos llamar a todos aquellos que han estudiado las Escrituras y que siguen estudiando las Sagradas Escrituras, como dijo la Francisco Araque, primeramente, mirar las Escrituras desde el lenguaje, desde el idioma hebreo, desde la mentalidad hebrea, para que se pueda entender de qué se está hablando. Generalmente hay veces que me preguntan, como hay unas personas que me preguntan, gente evangélica, tal versículo. Ellos quieren que le explique solo un versículo. Solo un versículo. Pero hay veces que la respuesta está en leer en contexto de qué se está hablando. Bueno, yo la otra vez me preguntaron de Hechos capítulo 15, donde hubo ese concilio. Ajá. Y que dice allí solamente 4 cosas le prohibieron a los gentiles. Las 4 cosas primarias. 4, así. Le digo, pero nosotros tenemos que leer y arrancar desde el capítulo 10 para entender esto. El capítulo 10 habla de Pedro, del mata y come, y hay una palabra poderosa allí que dice: jamás ha entrado nada inmundo ni común a mi boca. Entonces ahí ya tenemos un mandamiento más, que Pedro sigue guardando después de 10 años de la muerte del Mesías. Sigue comiendo kosher. Sigue comiendo limpio. Sigue comiendo lo estipulado en Levítico 11. Y le digo, y termina el capítulo 15 diciendo, se le enseñará, parafraseando un poco, en cada Shabbat en la sinagoga. Lo importante, estos 4, que se guarden de ídolo, que se guarden de idolatría, que se guarden de fornicación, de comer cosas impuras, y después... De ahogo de sangre. Que sí, dice. y después... Moshe tienen los Shabbat. Sí, en cada sábado van a ir aprendiendo. O sea, porque este es un proceso de purificación.
Claro. Eso es un proceso de purificación. Las 4 instrucciones primarias para los gentiles que se habían convertido. ¿Por qué? Porque según el Morey José Álvarez, dicen que estas 4 eran prácticas paganas que se hacían. Claro. Es lo primero que hay que sacar. A ver, si alguien que conoce el tema de brujería, curanderismo, cuánta cosa, sabrá de que muchas veces lo oculto siempre trabaja con sangre. Trabaja con sangre, se come sangre. Sabemos de que siempre lo que tiene que ver, escuche bien usted que está del otro lado, siempre lo satánico está atado lo ritual con lo sexual. Siempre. Siempre que hay satanismo está metido la sexualidad, la adulterio, la perversión sexual. La perversión. Eso lo vemos en la Escritura, no es algo que... Claro, ¿entendés? Si bien esto estamos tocando solamente por arriba, claro. Entonces, los gentiles que venían tenían esta falsa adoración. De hecho, se dice que en los templos de la idolatría, templos de ídolos, estaban las sacerdotisas con quien uno tenía relaciones sexuales para honrar a esa deidad. Entonces, estas prácticas paganas, el Padre Celestial da estas 4 instrucciones para los gentiles. Dice que cumplan estas 4 primeras instrucciones. Y después se van a ir purificando del resto. ¿Cómo? Oyendo a Moshe cada Shabbat. Así hemos concluido este programa de hoy, de la hora de la verdad. Así es. Soy salvo hoy o después, segunda parte con el Francisco Araque, que ha sido de bendición. Nos estamos despidiendo, Jorge, así que Shavuot, feliz comienzo de semana. Aleluya a todo el pueblo esparcido en todas las naciones, el remanente de Israel. Shavuot, buena semana, mi Padre Celestial lo bendiga, y si Él quiere, estaremos el próximo Shabbat seguramente con otro tema interesante. Así es. Buen comienzo de semana. Shalom, shalom. Delante de ti, pues a tus pies yo lo ofreceré.